Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su clase digital. El día de hoy abordaremos el tema correspondiente a las características principales del sonido. Bienvenidos y comencemos. Antes de profundizar acerca de las características del sonido, es importante que recordemos algunos conceptos claves que hemos venido trabajando a lo largo de este tema y entonces vamos a dar inicio en orden. Lo primero que nosotros veíamos en el video anterior era el concepto más general que tenemos de sonido. Entonces lo interpretábamos como vibraciones que se producen en diferentes medios, como en el agua, como en el aire, y que van a generar unas ondas, las cuales van a llegar hasta nuestro oído y de nuestro oído van a llegar a nuestro cerebro. Y es en el cerebro donde esas ondas las vamos a asociar como sonido. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros habíamos dado como esa definición general del sonido, pues surgía una gran duda y era acerca de, entonces, ¿qué serán las ondas? Y entonces lográbamos definir que las ondas son el resultado o la formación de un sistema, de un medio que fue alterado, como cuando veíamos el ejemplo de la piedra cayendo en el lago o de una gota de agua cayendo en un vaso. Alteró ese medio, genera unas ondas, unas circunferencias allí y también decíamos que estas ondas quedan cargadas con energía, por lo cual no importa el tipo de onda, todas van a tener energía y se van a formar como el resultado de que alteramos un sistema. Entonces, después de que teníamos claro el concepto de sonido a forma general y de ondas, llegábamos y hablábamos de los tipos de ondas, porque no todas se producen de la misma manera, no todas producen el mismo efecto, no todas las ondas son responsables de causar lo que tiene que ver con el sonido o con la electricidad. Entonces decíamos que los tipos de onda se iban a agrupar en cuatro principales que eran las ondas mecánicas, que son las responsables del sonido, o sea que estas ondas son importantísimas porque son las que nos interesan en este tema, pero que también teníamos que tener en cuenta que habían unas ondas electromagnéticas, que habían unas ondas longitudinales y que habían unas ondas transversales, como para que tuviéramos un conocimiento general. Y en un cuarto tema, pues para nosotros era también importante saber qué eran los impulsos nerviosos o impulsos eléctricos. Entonces también habíamos dicho que nuestro cuerpo juega un papel muy importante para nosotros poder reconocer el sonido. ¿En qué medida? En que el sonido puede llegar a mi oído, pero ¿cómo vamos a hacer para que ese sonido que está ahí en el oído llegue a mi cerebro y yo lo procese como qué tipo de sonido es? Entonces decíamos que hay unas células muy importantes que son las células nerviosas que se llaman neuronas. Y entonces ellas están por todo el cuerpo y lo que van a hacer es recibir toda esa información de afuera de nuestro cuerpo para poderla llevar a nuestro cerebro. Con esos preconceptos claros, entonces vamos a profundizar ahora sí un poco más acerca del sonido, porque más allá de que el sonido se genere por ondas, que conduzcan electricidad, que se transmitan a nuestro cerebro por medio de una neurona que genera un impulso eléctrico, pues es importante reconocer que el movimiento produce el sonido. Vamos a mirar el ejemplo de una guitarra. Una guitarra está compuesta por 6 cuerdas y las cuerdas suenan, pero únicamente cuando yo las muevo. Si yo no muevo las cuerdas, no va a haber sonido. Vamos a ver en esta escalerita por qué el movimiento produce el sonido. Lo primero es que la vibración es la que nos va a permitir que se transmita un movimiento. La vibración de cualquier medio, la vibración del agua, la vibración del suelo, la vibración de una cuerda de guitarra, la vibración del aire. Ese movimiento va a producir sonido porque va a chocar con el aire.
Entonces, al haber ese choque, se va a producir el sonido como tal. Y este sonido, como lo decíamos anteriormente, va a llegar a nuestros oídos y de nuestros oídos es indispensable que llegue a nuestro cerebro. ¿Cómo va a llegar al cerebro? Por medio de las células nerviosas conocidas como neuronas. El oído es un auténtico mecanismo de precisión cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Los problemas de audición se han convertido en algo habitual en nuestra sociedad. El ruido producido en la calle, en los centros laborales e incluso en las propias viviendas sobrepasa a menudo los 100 decibelios, lo que daña el oído interno. Hay tres tipos de pérdida auditiva. Neurosensorial, también conocida como perceptiva, se produce en el oído interno debido al deterioro de las células ciliadas que conducen los impulsos sonoros hasta el cerebro. Conductiva, también conocida como de transmisión, implica la obstrucción de alguna parte del oído medio o externo. El sonido no puede transmitirse a través del aire, sino a través de la vía ósea. Mixta, es una combinación de pérdida neurosensorial y conductiva. En todo caso, siempre es recomendable visitar al especialista otorrino, ya que puede existir una solución médica o quirúrgica. Si no fuera así, la adaptación de una ayuda auditiva suele proporcionar excelentes resultados. Para corregir un problema auditivo, hoy en día hay audífonos modernos, eficaces y discretos. Estas ayudas representan la solución a una debilidad orgánica, al igual que unas gafas palían los defectos de la vista. Los audífonos están constituidos por un micrófono que capta el sonido, un circuito electrónico que lo amplifica y un auricular que lo transmite al tímpano. El sistema está alimentado por una pila. Los audífonos más avanzados incorporan tecnología digital que permite conseguir una gran calidad sonora y una mayor inteligibilidad, y se programan de forma personalizada para cada usuario. Sin embargo, para que el sonido se produzca, es importante que hayan unas condiciones especiales. Entonces, lo primero es que el sonido no se puede producir en el vacío. Eso lo podemos
comprobar cuando nosotros tenemos un parlante, una grabadora, y de pronto encima le hemos colocado un recipiente de vidrio. El recipiente de vidrio hace que no haya presencia del aire. Entonces, el sonido, como no hay aire, no se va a generar. No vamos a escuchar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el sonido, para producirse y que sea audible a nuestros oídos, debe obligatoriamente contar con un medio, llámese agua o llámese aire. En este caso, lo más importante, el aire. Eso nos lleva a nuestra segunda condición para el sonido, y es que necesita de un medio material para producirse. Por eso es que no se puede producir en algo vacío. Si no hay nada, no puede haber sonido. Ahora tenemos otra condición, y es que la velocidad en que viaja el sonido depende del material. Entonces recordemos que habíamos visto que la materia se compone de varios estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. En el caso de los sólidos, las moléculas están más juntas, son más sensibles a recibir el sonido, por lo cual el sonido en los sólidos viajan a mayor velocidad que en los líquidos y en los gases. Pero de forma general podríamos decir que solo los estados de agregación, conocidos como líquidos y sólidos, conducen bien el sonido. Pero recuerden, el sólido es el que más rápido lleva al sonido a que se propague. Mientras que cuando estamos en el estado gaseoso, el sonido se pierde. Por eso es que cuando estamos gritando en un parque, gritando en un lugar abierto, en un campo, la voz no viaja con la misma facilidad que si estamos en un lugar cerrado. Y por último, dentro de las condiciones del sonido, que más bien sería como una característica, es que el sonido transporta energía. ¿Y por qué transporta energía? Porque el sonido es resultado de una onda. Y como lo veíamos al principio, toda onda, sin importar el tipo, conduce o tiene energía. En este caso, pues la onda que permite que el sonido transporte energía van a ser las ondas mecánicas. Ahora entramos en un tema muy interesante y más profundo acerca del sonido. Entonces, recordemos, hasta el momento hemos visto los preconceptos generales para entender el sonido. En un segundo momento, pues vimos las características necesarias para que se produzca el sonido, y ahora vamos a ver las propiedades del sonido. Son muy sencillas porque se resumen en tres, que van a ser la intensidad, el tono y el timbre. Vamos a ver brevemente en qué consiste cada una de estas propiedades. La primera propiedad que tenemos entonces corresponde a la intensidad. La intensidad se caracteriza porque es una unidad de medida que nos permite determinar la cantidad de energía en la que se está desarrollando un sonido. Entonces, como es una unidad de medida, pues vamos a tener como una forma de medirla que es a través de decibelios, y se abrevian con la letra D minúscula y B mayúscula. Así como nosotros tenemos unas unidades de medida para la masa, que lo veíamos que eran kilos, gramos, libras, onzas, y unas medidas de volumen que eran litros, mililitros, centímetros cúbicos, pues asimismo en el sonido van a haber unas medidas diferentes. Y entonces la intensidad, que me va a medir la cantidad de energía que tiene un sonido, pues se va a medir en decibelios. ¿Listo? ¿Qué me permite la intensidad? Me va a permitir distinguir entre sonidos fuertes y sonidos débiles. La segunda propiedad que tenemos del sonido es el tono. Y el tono también va a tener una unidad de medida, que en este caso son los hercios, que se abrevian con la letra H mayúscula y Z minúscula. El tono, que tiene en cuenta la frecuencia, es decir, qué tantas veces se va a repetir ese tono, con qué constancia.
Entonces el tono nos permite reconocer entre tonos graves y tonos agudos. Aquí podemos ver dos imágenes. Entonces la primera me señala el sonido agudo y el otro el sonido grave. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que en el sonido agudo las ondas que se producen tienen mayor frecuencia, es decir, son más constantes, van más montañitas ahí seguidas. Si las contamos, irían 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Qué pasa mientras tanto en el sonido grave? La frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se producen esas montañitas que vemos, son menos, ¿cierto? No se están formando la misma cantidad de las del sonido agudo, sino que por el contrario tenemos 1, 2, 3, digamos, montañitas en este momento, por lo que nos permite decir con esta gráfica que el sonido agudo se produce cuando la frecuencia es muy alta, mientras que el sonido grave se produce cuando la frecuencia es muy baja. ¿Listo? La siguiente y última propiedad entonces es conocida como el timbre. Y el timbre nos permite distinguir la fuente de sonido, diferenciando, por ejemplo, la voz de diferentes personas. Entonces, los sonidos emitidos por las personas o los instrumentos musicales nunca son iguales. ¿Por qué? Porque se producen de una forma diferente, aunque, digamos, todos tengamos el mismo tono. Entonces, eso nos pasa cuando hacemos una llamada telefónica. Yo estoy reconociendo si me contestó mi prima, mi abuelita, mi papá, mi hermana, gracias a que mi cerebro reconoce el timbre de la voz. Es decir, reconoce la fuente que emite el sonido. Si es, digamos, una persona mayor, si es una persona joven, si es una persona, digamos, ya muy pequeñita, un bebé, un niño pequeño. Entonces, eso es lo que nos permite el timbre, distinguir la fuente de sonido. En general, pues las características del timbre de voz de cada persona o de un instrumento. Finalmente, para recordar y trabajar muy bien este tema, vamos a resumir todo lo que hemos visto de la siguiente forma. Primero, teníamos el concepto de sonido como el resultado de una vibración que genera ondas que llegan a nuestro cerebro gracias a unas células nerviosas. El segundo, que todas las ondas son el resultado de una alteración de un medio y que todas las ondas tienen energía. El tercero, que existen diferentes tipos de ondas y cada una va a cumplir una función específica, que en el caso del sonido, la onda que la produce es la onda mecánica y que tenemos otras tres ondas, que es la onda transversal, la onda longitudinal y la onda electromagnética. También recordemos que a lo que nosotros denominamos impulsos nerviosos o impulsos eléctricos no es más que el viaje de la información que reciben nuestras células nerviosas conocidas como neuronas, las cuales reciben esa información de afuera y la van llevando a nuestro cerebro. Y que nuestro cerebro es esa maquinaria espectacular que lo que va a hacer es identificar rápidamente qué tipo de sonido es. También recuerden en un quinto lugar que el sonido tiene unas características para poderse producir. Entonces el sonido no se puede producir en el vacío, necesita obligatoriamente de un medio, sea el agua, sea el aire, sea algún objeto para poder transmitirse y que dependiendo del estado de agregación de la materia, pues asimismo el sonido va a viajar más rápido o más lento. Y en último lugar, hablábamos de las propiedades del sonido, que eran tres: la intensidad, el timbre y el tono. Con esto claro, entonces les recuerdo que pueden ingresar a su plataforma institucional. Allí van a encontrar el enlace
Van a encontrar también para resolver su taller y las fechas. Tomen con calma ese taller, lean muy bien. Recuerden que estamos dando más o menos unos 3, 4 días hábiles para resolverlo, así que no hay prisa por ello. Y no siendo más, pues nos vemos en una próxima sesión. Tomen notas de esta clase en su cuaderno. Cualquier duda, no duden en aclararla. Vamos a vernos entonces para la resolución de dudas en nuestra próxima sesión por Zoom. Que tengan un excelente día. Gracias.